Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Ulloa Guzmán, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Diputada Carolina Dávila Ramírez, presidenta de la mesa directiva de la 63 Legislatura del Estado de Zacatecas. Diputado Raúl Ulloa Guzmán, diputado integrante de esta 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 98, fracción primera de su Reglamento General, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 109, mandata que los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente. La fracción tercera señala que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que en su caso haya obtenido el responsable y con los daños o perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas según corresponda. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución. La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves que realicen los órganos internos de control. Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control que tendrán en su ámbito de competencia local las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior y como se advierte en el párrafo sexto de la fracción tercera de este artículo. Los entes públicos estatales deberán contar con órganos internos de control a fin de ejercer las atribuciones que señala la propia fracción en los términos de la ley general que corresponda. La misma ley general, en su artículo tercero, correspondiente al glosario de la materia, define por ente público a los poderes legislativo y judicial, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública federal y sus homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados en los tres órdenes de gobierno. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, publicada el 30 de noviembre del 2016, estableció por primera vez en la historia de la administración local y en acato a las disposiciones constitucionales y las leyes generales, la figura de los órganos internos de control en las dependencias y entidades. Por lo anterior, a partir del 31 de enero del 2018, fueron designadas las personas titulares
de los órganos internos de control de las 18 dependencias y solo algunas entidades de la Administración Pública del Estado. Sin embargo, a la fecha contamos con la implementación de esta figura en solamente el 65% en relación con el total de los entes públicos del Estado, a causa de las limitaciones presupuestales que tiene la entidad. Adicionalmente, es necesario reconocer que no todos los órganos internos de control cuentan con las áreas necesarias para su operación. A la fecha, solo 15 cuentan con áreas investigadores, 8 con áreas de auditoría y solamente 3 con áreas sustanciadoras, lo que impide el ejercicio pleno de las atribuciones que le ordena la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y ante la falta de estructuras completas para el funcionamiento del nuevo Sistema General de Responsabilidades Administrativas, la Secretaría de la Función Pública asume las funciones correspondientes con la finalidad de desahogar los procedimientos de responsabilidades que se deriven de las revisiones, auditorías o ejercicios de fiscalización del propio órgano interno de control. En resumidas cuentas, el modelo actual ha burocratizado el sistema de responsabilidades administrativas, además de que es costoso e inoperante, abonando a la impunidad. En un estudio comparado con el resto de las entidades federativas, se concluye que han implementado sus procesos de designación de las personas de titulares de los órganos internos de control de manera heterogénea, pues atienden esencialmente a la disponibilidad presupuestal de cada una de las entidades. El gran reto es diseñar los mecanismos necesarios para que la administración pública cuente con órganos internos de control funcionales, operativos y fortalecidos en el ejercicio de sus atribuciones, pero que sean consecuentes con la carga presupuestal de la administración pública. Por ello, se pone a consideración del Poder Legislativo del Estado una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas que permita generar mejores condiciones administrativas para la efectiva operación. En primer lugar, se propone reformar el primer párrafo del artículo 15 y la adición de 2 párrafos adicionales que establezca con toda precisión sus atribuciones en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También establecer expresamente la directriz jerárquica de los órganos internos de control ante la Secretaría de la Función Pública, además de ordenar la dependencia presupuestal a la misma, modificando la condición actual en la que dependen presupuestalmente de los entes públicos a que pertenecen, a fin de garantizar la funcionalidad e imparcialidad de sus actuaciones. Lo anterior permitirá que, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria y a las necesidades propias de la administración pública, pueda cumplirse con la obligación constitucional y legal de contar con órganos internos de control en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, atendiendo a los principios de austeridad, honestidad, eficiencia, eficacia, objetividad, profesionalismo e integridad. Para mayor claridad de la propuesta que se presenta, se exponen las particularidades en el cuadro siguiente. Artículo 15. Las dependencias y entidades contarán con órganos internos de control con las facultades que determinen la Constitución Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y sancionar aquellas que sean de su competencia, así como revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos y presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivas de delito. Los órganos internos de control de la Administración Pública Estatal dependerán orgánica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública. Su actuación se sujetará a los criterios y lineamientos que ésta emita. En las entidades
y dependencias donde no exista la designación de un órgano interno de control, la Secretaría de la Función Pública asumirá las atribuciones a que se refiere el párrafo primero. El artículo 30 son atribuciones de la Secretaría de la Función Pública las siguientes. La fracción 26, proponer al Ejecutivo las designaciones de los titulares de los órganos internos de control y las áreas de auditoría, investigación y sustanciación que correspondan. La fracción 27, coordinar a los órganos internos de control de la Administración Pública Estatal. La fracción 32, asesorar y apoyar en lo que fuere requerido a los órganos internos de control de la Administración Pública Estatal, así como emitir los lineamientos generales a que se sujetarán su actuación. El artículo 33 se deroga. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforman el primer párrafo del artículo 15 y se adiciona un segundo y tercer párrafo. Se reforman las fracciones 26, 27 y 28 del artículo 30 y se deroga la fracción 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Y del artículo 30 se reforman el 34 y el 25. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno de Zacatecas. 1 de diciembre de 2020, diputado Raúl Ulloa Guzmán. Diputada presidenta, para solicitarle al diputado promovente me permita ser parte de su iniciativa Navidad Rayas Ochoa. Mismos términos, Menchaca, por favor. Con gusto, diputados. Gracias, En diputada. los mismos términos, Alma Dávila, por favor. Muchas gracias. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo.